Y vamos a irnos a la hoja donde usualmente nosotros trabajamos. Bueno, en esta sección que nosotros vamos a estudiar, nosotros vamos a ver lo que es una sucesión. Y en ese tema de sucesión, nosotros vamos a ver el comportamiento y la representación de lo que es una sucesión. Una sucesión se puede pensar como una lista de números escritos en un orden definido. Por ejemplo, puedo tener un número que tiene la posición a sub 1. Puedo tener otro número que tiene la posición a sub 2. Puedo tener otro número que tiene la posición a sub 3. Punto suspensivo, puedo llegar al término a sub n, que es la posición enésima, y puedo seguir de manera infinita. El término a sub 1 recibe el nombre de primer término. Y así sucesivamente. Y el término a sub n recibe el nombre de n-ésimo término. Así que cuando yo tengo una sucesión de números, yo los puedo describir de esta manera. La sucesión se puede denotar por medio de la siguiente simbología. Uno abre una llave y escribe el elemento a sub 1, el elemento a sub 2, punto suspensivo, el elemento a sub n, punto suspensivo y cierra la llave. Ahora, esto que está acá se puede abreviar. Una forma de abreviarlo es abrir una llave y escribir solo el término enésimo. ¿Por qué? Porque este término enésimo los está generando. O hay otra forma que aparece en los libros, que es abrir una llave, escribir el elemento a sub n, y aquí al ladito en la parte de abajo decir que va a comenzar en n igual 1 y va a terminar en la parte aquí superior en infinito. Y esto me describe a mí todo el desarrollo de esta sucesión. Las sucesiones normalmente tienen como una fórmula. Esa fórmula es la que describe el término enésimo. Por ejemplo, yo puedo tener, abro una llave y digo el término n dividido entre n más 1, que va a comenzar desde n igual a 1 y va a terminar en infinito. Si yo quiero saber los elementos de esta expresión, yo tendría que decir, bueno, el elemento a sub 1 va a ser igual a sustituir en esta expresión 1 donde está la n. Entonces digo 1 sobre 1 más 1. El elemento a sub 2 va a ser igual a 2 dividido entre 2 más 1. El elemento a sub 3 va a ser igual a 3 dividido entre 3 más 1. Y así sucesivamente hasta que yo llego al término enésimo. Si yo lo quiero escribir como una llave, yo simplemente digo
Bueno, yo voy a tener aquí el número 1 dividido por 2, luego el número 2 dividido por 3, luego el número 3 dividido por 4, y así sucesivamente, coma, hasta que yo llego al término n sobre n más 1, que es el término enésimo. Yo escribo una coma y coloco puntos suspensivos porque esto dice aquí que se va hasta el infinito. Otra forma de ver otra estructura como esta, que puede ser otro ejemplo, es si yo abro una llave y digo menos 1 elevado a la n, que multiplica a n más 1, y que todo esto está dividido entre 3 elevado a la n, y cierro el término. Esto lo que quiere decir es que el término a sub n es lo que está aquí, es decir, menos 1 elevado a la n, que multiplica a n más 1, y que todo eso está dividido entre 3 elevado a la n. Si yo comienzo a variar, yo puedo escribir cada uno de los términos. Es decir, como n va a ser un número natural, yo comienzo con el número 1. Entonces, el primer término sería menos 1 elevado a la 1, que multiplica a 1 más 1, sobre 3 elevado a la 1, coma. El segundo término sería menos 1 elevado a la 2, que multiplica a 2 más 1 sobre 3 elevado a la 2. Hagamos un tercer término. Menos 1 elevado a la 3, que multiplica a 3 más 1 sobre 3 elevado a la 3. Y luego escribamos puntos suspensivos y el término enésimo. El término enésimo es menos 1 elevado a la n, que multiplica a n más 1, todo dividido entre 3 a la n, coma, y 3 puntos suspensivos. Ya cuando yo tengo esta expresión, yo digo, menos 1 elevado a la 1 es negativo. Aquí me queda 2. Quiere decir que el primer término es menos 2 dividido por 3, coma. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Aquí me queda 3. Y 3 a la 2 es 9. Entonces yo puedo escribir 3 sobre 9. No voy a simplificar, sino que los voy a escribir. Luego, si se puede, se simplifica. El tercer término, como la base es negativa y el exponente es impar, ya me está quedando negativo. 3 más 1 me da 4. Y abajo, 3 a la 3 es 27. Escribo coma, 3 puntos suspensivos, y escribo el término menos 1 elevado a la n por n más 1, todo dividido entre 3 a la n. Escribo una coma y nuevamente punto suspensivo, porque cuando no se escribe nada, se está sospechando de que eso llega hasta el infinito. Vamos a colocar otro para que vean. Supongamos que ahora a mí me dicen y me dicen la raíz cuadrada de n menos 3, pero me dicen acá que va a ser desde n igual a 3 hasta 8. Aquí se sabe claramente que el término enésimo es la raíz cuadrada de n menos 3. Si yo quiero encontrar los términos de esta sucesión, comienzo con n igual a 3. Entonces me queda la raíz cuadrada de 3 menos 3, coma, la raíz cuadrada de 4 menos 3, coma, la raíz cuadrada de 5 menos 3, coma, la raíz cuadrada de 6 menos 3, coma. Sigo acá porque no tengo más espacio. La raíz cuadrada de 7 menos 3. Y por último, la raíz cuadrada de 8 menos 3. Y cierro. Quiere decir que aquí yo puedo describir el conjunto como la raíz de 3 menos 3, eso es 0. La raíz de 4 menos 3, eso es 1. La raíz de 5 menos 3 es la raíz de 2.
La raíz de este es la raíz de 3. La raíz de 7 menos 3 es la raíz de 4, pero eso es 2. Y la raíz de 3, de 8 menos 3, es la raíz de 5. Y aquí tengo los elementos que conforman la sucesión para este término desde n igual 3 hasta 8. Ya cuando tengo esto, yo lo puedo hacer en sentido contrario. Y ustedes dicen, ¿cómo es sentido contrario? Que yo les doy el desarrollo y ustedes tienen que hallar la fórmula del término enésimo. ¿Ok? Entonces aquí yo les coloco encontrar la fórmula del término a sub n de la sucesión y la escribimos un poquito más abajo. El primer término es 3 sobre 5. El segundo término es menos 4 sobre 25. El tercer término es 5. El término de abajo es 125. El próximo término es menos 6. Y el de abajo es 625. El próximo término es 7. Y el término de abajo es 3125. Y aquí 3 puntos suspensivos porque se va al infinito. Entonces, si uno quiere buscar aquí un patrón de esto, para ver el comportamiento de los elementos, aquí lo que puedo decir yo es que el elemento a sub 1 es igual a 3 dividido por 5, que es este. El elemento a sub 2 sabemos que es menos 4 dividido por 25, que es este. El elemento a 3 va a ser igual a 5 dividido entre 125. El elemento a sub 4 es igual a menos 6 sobre 625. El elemento a sub 5 es igual a 7 sobre 3125. Entonces de aquí uno puede observar un patrón donde podemos ver claramente que en el denominador yo tengo 5, perdón. Y si yo le elevo al cuadrado me da 25. Y después me aparece 125. Es decir, es como si yo dijera, aquí tengo 5 elevado a la 1. Aquí 5 elevado a la 2. Aquí 5 elevado a la 3. Aquí 5 elevado a la 4. Entonces nosotros podemos decir, con esa poquita cosa que tenemos, que el elemento a sub n, sabemos que en la parte de abajo va a ir 5 elevado a la n. Porque si n es igual 1, me da el primer término de abajo. Si n es igual 2, me da el segundo término. Si n es igual 3, me da el tercer término. Ahora, en la parte de arriba, yo tengo 3. Quiere decir que si yo tengo que n aquí es igual a 1, yo le tendría que sumar 2. Porque si n es igual a 1, me da el 5 de abajo. Y si n es igual a 1, 1 más 2 me da 3. Si yo digo ahora que n es 2, en esta parte, 2 aquí, 5 a la 2 es 25. Y si yo sumo 2 más 2, me da el 4 que tengo acá. Lo único que me falta es que aquí esto es positivo y aquí es negativo. Entonces ustedes van a escribir acá el número menos 1 y lo van a elevar a la n menos 1. ¿Por qué? Porque si n es igual a 1, que es el valor que yo sustituyo, 1 menos 1 es 0. Y menos 1 a la 0 me da positivo. Pero si yo sustituyo 2, y 2 aquí, y 2 aquí, es como si yo les dijera a sub 2 va a ser igual a menos 1 elevado a la 2 menos 1,
que multiplica a 2 más 2. Este 2 es este 2 y este n lo estoy sustituyendo por 2. Y abajo me queda 5 a la 2. Menos 1 a la 2 menos 1, eso es negativo. 2 más 2 me da 4. Y 5 al cuadrado es 25. Y si ustedes ven, este número que está acá, que es el término a sub 2, es el mismo a sub 2 que yo tengo aquí y que yo tengo aquí. Entonces, eso indica de que este es el término n-ésimo buscado. Y esa es la forma en la cual uno tiene que buscar las expresiones. Preguntas al respecto. ¿Está claro esto? ¿Mm? ¿Está claro? Por lo menos digan sí. Sí, profe. Ok. Entonces ya sabemos. Una sucesión son números que se van ordenando. Este es el primer término, segundo término, y el que tiene la sub n abajo se llama término enésimo. Uno los puede ordenar en una llave, de esta manera o de esta manera. Las tres formas que están aquí representan lo mismo. Si yo tengo este desarrollo, aquí podemos ver que al sustituir, comenzar con n igual 1, me dio este. Con n igual 2 me dio este. Es decir, es como reemplazar el valor en la expresión del término enésimo. Y así consigo los términos de esta expresión. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y habrá alguna expresión que me permita a mí, un programa, hacer esto? Sí. Vamos un momentico aquí a Wx máxima y vamos a ver de qué manera se puede escribir una sucesión. Hay una instrucción que la voy a copiar aquí. La voy a copiar aquí. Make list, así tal cual como esta. Ustedes vienen y abren un paréntesis. Y en el paréntesis vamos a escribir la forma del primer ejemplo que hicimos acá. ¿Cuál? Este que está aquí. N sobre n más 1. Desde 1 hasta infinito. Vamos a ver si podemos realizarlo de esa forma. Entonces yo escribo aquí n dividido, abro un paréntesis, n más 1. Me pongo afuera del paréntesis y digo n, que va a comenzar en 1 y lo vamos a terminar en el infinito. Si yo le doy a esto control enter, me dice que me está asomando o me está dando un error. ¿Y por qué me está dando un error? Porque si él fuera a graficar todos los puntos, eso me dan demasiados valores que van a tender a 0. Pero si yo, por ejemplo, yo le quito el infinito y le digo que me dé 10 números de la sucesión, él me hace esto. Y me escribe, el primero es 1/2, el segundo es 2/3, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si fuera a escribir infinito, no le alcanza la hoja para escribirlo. Voy a copiar esto como un texto y lo voy a poner aquí abajo, aquí al ladito, para que les quede a ustedes la fórmula de cómo lo tienen que hacer cuando tengan el programa. ¿Ok? Entonces aquí está la forma en que ustedes van a escribir esto para que les dé los términos. Observen que aquí yo tengo 1/2
y aquí me está dando un medio. Observen que aquí yo tengo 2/3 y aquí yo tengo 2/3. Observen que aquí yo tengo 3/4 y aquí me da 3/4. Entonces, esta es una forma de describir los valores que se van a tomar de esta expresión. Si nosotros fuésemos a colocar nos tendrían que dar estos términos. Vamos a escribir este que tengo aquí, pero lo vamos a hacer hasta un valor muy grande, pero no infinito. Entonces yo vuelvo a escribir aquí lo mismo. Mailix, control C, me pongo abajo. Donde está el cursor, usted le dicen control V, es decir, que van a copiar. Abren un paréntesis y ahí vamos a escribir la forma del elemento que vamos a trabajar. Entonces yo digo -1. Me pongo fuera del paréntesis y digo todo eso elevado a la n. Pero todo eso debe quedar multiplicado y yo tengo que volverlo a encerrar en paréntesis. Todo eso va a estar multiplicado y la multiplicación se hace con asterisco en este programa. Vuelvo a abrir un paréntesis y digo n+1. Cuando yo tengo ya el n+1, resulta que toda esta expresión la vuelvo a encerrar entre paréntesis. Déjenme colocarlo bien. Y todo eso lo tengo que dividir entre 3 elevado a la n. Una forma de poder verificar si eso está bien escrito es colocando un apóstrofe adelante. Y yo le digo control enter y me está dando mailix n+1 sobre 3n, 3 elevado a la n. Aparentemente me está dando. Vamos a ver si funciona. Control C, lo copio abajo sin el apóstrofe y le digo control enter. Y me está dando el resultado. Pero como no le he dicho de dónde a dónde yo tengo que trabajarlo, yo tengo que volver a encerrar esto en paréntesis. Y aquí en el último paréntesis, escribir coma, digo que va desde n y voy a escribir 10 términos. Y le digo control enter. Y aquí me está dando los términos que nosotros estábamos buscando. Fíjense que estos términos que están acá, -2/3 y 1/3, son estos. -2/3, 1/3. Lo que pasa es que el programa lo simplificó. El tercer término es 4 negativo sobre 27. Y si nosotros vemos, aquí está 4 negativo sobre 27. Voy a copiar esto. Y se los voy a colocar aquí. Vamos a ver dónde lo colocamos. Vamos a colocarlo en la parte de abajo porque no tengo otra opción. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? Para que ustedes tengan el referencial de cómo hacerlo cuando estén practicando con ese programa. Este programa lo tienen que bajar, el que les dije yo, que se llama así, WX máxima. ¿Ok? Bueno. Resulta que ahora nosotros tenemos que estudiar
según el programa, que lo vamos a revisar acá, miren. Ya va, déjenme subir. Tenemos que revisar aquí lo que son las sucesiones de los números reales. Y eso es lo que estamos estudiando. Ahora tenemos que ver la convergencia de las sucesiones y los límites de las sucesiones. Pero para estudiar la convergencia yo tengo que estudiar los límites. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a estudiar aquí, en todo caso, lo que nosotros vamos a llamar la convergencia de las sucesiones. Y lo vamos a subrayar. ¿Ok? La mejor forma de nosotros ver esto es con una definición o con una gráfica. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Fíjense, por ejemplo, si yo tengo una sucesión que es de la forma, vamos a ver cómo se las escribo. A sub n igual a n sobre n más 1, y yo le comienzo a dar valores a esta expresión, uno podría decir, bueno, si yo tengo esto, que es el término general de una sucesión, el término a sub 1 sería 1 dividido entre 2. El término a sub 2 sería 2 dividido por 3. Recuerden que esta sucesión nosotros la hicimos por aquí. Mírenla. Y obtuvimos todos estos números que están acá. Fíjense que si yo me voy a Wx máxima y lo sigo construyendo, el próximo término ya sabemos que es a sub 3 igual a 3 dividido entre 4. Si yo me voy al programa, si yo me voy al programa donde estamos trabajando y voy a considerar este que está aquí, yo lo voy a volver a copiar y lo voy a llevar aquí abajo. Donde está el cursor le digo control V. Pero ahora no le voy a poner 10, sino le voy a poner 100. Y le voy a decir aquí un apóstrofe para que me indique la fórmula. Y fíjense que aquí está la fórmula, ¿no? N sobre N más 1. Este coma indica que el valor de N lo voy a evaluar desde 1 hasta 100. Para poder hacer esto, yo vuelvo a copiar lo mismo. Lo pongo aquí. Pero le quito el apóstrofe este para que me lo pueda evaluar. Nosotros vemos, nos dan todos estos números. Fíjense dónde comienza, en 1 sobre 2. Y fíjense dónde llega, en 100 sobre 101. Si nosotros vemos esto, 100 sobre 101, nosotros podemos decir de que se está acercando a 1. Porque si yo tengo 100 y yo lo divido entre 101, y yo le digo esto que me dé el resultado, tendría que decirle a esto, que es como lo calcula este programa, float, tengo que decirle float y entre paréntesis escribir 100 dividido entre 101. Y fíjense que me da 0,99 y muchos resultados. Es decir, que cuando yo divido 100 entre esto, el valor se está acercando es a 1. Si yo, por ejemplo, yo no le pongo 100, sino que le pongo aquí 1000, y yo le digo control enter, y le pongo aquí 1000, cuando yo le digo control enter,
Él se tarda un poquito porque va a calcularlo. Y miren el último número. 1000 sobre 1001. Si yo digo float o lo hacen con una calculadora, simplemente dicen 1000 dividido entre 1001 y yo le digo control enter, fíjense que me está dando muy cerca a 1. Es decir, que no importan los números que yo escriba aquí, fíjense que fueron muchos, al final lo que me está dando como resultado es un número que está muy cerca de 1. ¿Qué indica esto? Que si yo le aplico el límite, que se abrevia LIM, cuando el valor de n se hace muy grande, es decir, que se está yendo al infinito de la expresión n dividido entre n más 1, nosotros podemos asegurar que el resultado se va a acercar a 1. Y ustedes dirán, ¿y cómo se puede constatar esto? Con una gráfica. Porque resulta de que si yo me voy ahora a GeoGebra, voy a colocar esto en español. Aquí en la entrada voy a escribir la función n sobre n más 1. Pero como GeoGebra no acepta n, yo le voy a poner x. X dividido entre x más 1. Y si ustedes ven acá, estas dos curvas que están aquí, tanto esta como esta, representan la función que yo tengo acá. Pero si nosotros observamos esta parte, nosotros estamos evaluando cuando n tiende a infinito. En otras palabras, cuando x se hace muy grande. Entonces, aquí x vale 1, aquí x vale 2, aquí x vale 3, aquí x vale 4, y así sucesivamente. Pero si ustedes ven, la altura de la función parece la misma. ¿Por qué? Porque ella tiene un límite por arriba. Y ese límite lo da el valor de i igual a 1. Si ustedes ven acá, la curva esta, que es esta curva de esta función que yo tengo aquí, perdón, va aquí en verde y nunca va a pasar a la línea esta negra que está aquí. O en otras palabras, le voy a cambiar el color a esa línea para que nosotros la veamos. No va a pasar a ese valor que yo tengo acá. Entonces, cuando yo estoy graficando la función aquí, el límite de la función es este valor que tengo acá. Es decir, el i igual a 1. Entonces, cuando yo le aplico el límite a esta expresión, él va a tender a ser 1. Este 1 que está acá es lo que se llama el límite de la sucesión. Ahora, eso tiene una forma de verlo para una gráfica que es la misma que acabamos de hacer. Yo puedo tener aquí el eje Y y puedo tener aquí el eje X. Pero yo voy a cambiar los ejes y voy a decir, en el eje Y va a ir el elemento a sub n. Y en el eje X va a ir el elemento n. Es decir, que aquí voy a establecer n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7, n igual a 8 y así sucesivamente. Es decir, que aquí escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los valores de n. Recuerden que la función es n dividido entre n más 1. Y aquí voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
En azul voy a escribir aquí 1. Quiere decir que este que está acá es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que va a ser el 1 que yo tengo acá. Pero cuando nosotros hicimos este cálculo para n igual 1, nos dio 1 dividido por 2. Y 1 dividido por 2 es 0,5. Quiere decir que si yo tengo 1 y lo voy a evaluar acá, me queda 0,5. Entonces este es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y este es 0,5. Es decir, que la gráfica de la función estaría 1, 2, 3, 4, perdón, 2, 3, 4 y 5 aquí. Entonces aquí tengo el primer punto de la función. Para 2, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2 dividido entre 3. Pero 2 dividido entre 3 es 0,6 periódico. Entonces para 2 me da 0,6 periódico. Aquí este es 0,6. Pero como es un poquito más arriba, entonces para 2 me da un poquito más por acá. Vamos a colocarlo por aquí. Cuando yo evalúo para 3, me quedaba 3 sobre 4. Y 3 sobre 4 era 0,75. Aquí es 0,7. Aquí es 0,8. La mitad entre ellos dos sería como por aquí. Pero resulta que yo puedo trazar una línea aquí en azul, en 1. Y no importa los valores que yo vaya graficando, los puntos van a ir subiendo. Y me da, por ejemplo, para 4, me da 4 sobre 5. Y eso, al dividir 4 entre 5, esto es 0,8. Entonces, para 4 me da 0,8. Es decir, que la gráfica de la función comienza aquí, sube, 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 pero no toca este valor. Y este valor vale 1. Y esa es la ejemplificación de lo que vale esa función. Entonces ahora sí podemos colocar la definición. Una sucesión, y ya sabemos que la escribimos entre llaves y escribimos A sub n, tiene límite, valor L, y se expresa, dos puntos, como límite cuando n se hace muy grande. Es decir, se va al infinito del término enésimo y eso me da como resultado L. Si A sub n se aproxima al valor de L cuando n se hace muy grande. Tomemos otra hoja en mi pizarra. Colocamos un asterisco. Si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n existe, entonces la sucesión A sub n converge. Y subrayamos esto. Colocamos otro asterisco y decimos, si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n no existe,
entonces la sucesión A sub n diverge. Y subrayamos esto que está acá. Entonces, la idea de todo esto es que nosotros calculemos el límite de una sucesión para ver si existe o no existe. Necesitamos unas propiedades para poder trabajarlo. Esas propiedades son las siguientes. Vamos a subrayar también en rojo. Si yo tengo dos sucesiones, por ejemplo, la sucesión A sub n, y tengo otra sucesión, la sucesión B sub n, y ambas sucesiones son convergentes, entonces yo puedo establecer, primera propiedad, que el límite cuando n tiende a infinito de A más menos B de esos dos términos es lo mismo que escribir el límite cuando n tiende a infinito de A sub n más menos el límite cuando n tiende a infinito de B sub n. Es decir, que si yo sumo o resto, yo puedo separar en dos límites. El límite de una suma es la suma de los límites. Si yo tengo que C pertenece al conjunto de los números reales, entonces el límite, cuando n tiende a infinito del valor C que multiplica A sub n, es lo mismo que escribir C fuera del límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Propiedad número 3. Si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de A sub n por B sub n, un producto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito de B sub n. Cuarta propiedad. Si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de A sub n sobre B sub n, eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n en el numerador y el límite cuando n tiende a infinito de B sub n en el denominador. Por supuesto, hay una condición. La condición es que el límite de B sub n tiene que ser diferente de 0. Y quinta propiedad por acá, el límite, cuando n tiende a infinito, del elemento A sub n elevado a P, donde P es una potencia, es lo mismo que escribir el límite cuando n tiende a infinito del término A sub n elevado a la P. Por supuesto, P tiene que ser un valor positivo y el elemento A sub n también tiene que ser un valor positivo. Sexta propiedad. Si el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de A sub n, me da como resultado 0, entonces el límite, cuando n tiende a infinito del elemento A sub n, pero sin valor absoluto, también me da 0. Y por último, la séptima propiedad es que si yo tengo que A sub n es menor o igual que B sub n, menor o igual que C sub n, y el límite cuando n tiende a infinito de A sub n
es igual al límite cuando n tiende a infinito de C sub n, y eso es igual a L, eso implica de que el límite cuando n tiende a infinito de B sub n también vale L. Es decir, que si el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha tienen el mismo límite, es porque el que está en el centro también tiene el mismo límite. Ok, entonces estas son unas propiedades que se deben aplicar para resolver problemas que tengan que ver con el límite de una sucesión. Una sucesión nosotros la podemos clasificar en convergente o divergente. ¿Cuándo es convergente? Cuando el límite existe, es decir, me da un número. ¿Y cuándo es divergente? Cuando no existe. ¿Cuándo no existe? Cuando es indeterminado o me da como resultado infinito. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Determinar si la sucesión n sobre n más 1 es convergente o divergente. Entonces escribimos por acá solución. Y ustedes dicen, bueno, profesor, ¿qué tenemos que hacer? Para todos los ejemplos de esto, uno observa esto que está aquí. Y dice, yo le voy a aplicar el límite cuando n se va a hacer muy grande, es decir, tiende al infinito, de la expresión n dividido entre n más 1. Si ustedes quieren, lo pueden escribir entre paréntesis o lo quitan. Cualquiera de las dos formas es válida. Como n tiende a infinito, lo de arriba va a tender a ser infinito, porque es una expresión muy grande. Y si n tiende a infinito, como el infinito no es un número, es una expresión, lo de abajo también me da infinito. Quiere decir que si yo tengo infinito entre infinito, eso me está dando a mí como resultado una indeterminación. ¿Por qué? Porque yo no sé dividir infinito entre infinito. Yo sé dividir, son números. Entonces, para poder abordar esto, nosotros hacemos lo siguiente. Observamos que aquí yo tengo n y aquí yo tengo n. Y los dos tienen el mismo exponente. La potencia de ellos o el exponente es 1. Entonces, yo voy a dividir todo por n. Entonces ustedes dicen, bueno, yo vuelvo a escribir el límite cuando n tiende a infinito y escribo n y lo divido por n. Y paso esta línea de fracción. Esta línea de fracción es esta que está aquí. Aquí tengo n más 1. Entonces el n lo divido entre n y el 1 lo divido entre n. Es decir, que esto lo divido por n, esto lo divido por n y esto lo divido por n. Eso se hace con la finalidad de poder simplificar. Aquí no puedo simplificar. Y esto me queda que es el límite cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto me quedó arriba? 1. ¿Cuánto me quedó aquí? 1. Y 1 entre n. Entonces uno empieza a pensar. Yo tengo 1
dividido entre n. Entonces uno comienza a ver. Si yo tengo 1 dividido entre 1, eso me da 1. Si yo tengo 1 dividido entre 10, eso me da 0,1. Si yo tengo 1 dividido entre 100, eso me da 0,01. Si yo tengo 1 dividido entre 10 elevado a la 1000, o a la 10.000, o a la 1.000.000, ¿cuánto me da esto? Esto tiende a ser 0. Porque fíjense, 1 se hace más pequeño, se hace más pequeño, y tiende a 0. ¿Ok? Entonces aquí esto va a tender a ser va a tender a ser 0. Coloco 0. Y si yo ahora saco la cuenta, yo tendría que hacer el límite de el límite de y el límite de por las propiedades que nosotros hicimos acá. Pero aquí sabemos que el límite de una constante me va a dar el 1, porque este es como si fuera el c. Y 1 más 0 es 1, y aquí me queda 1. Quiere decir que el resultado es 1. Conclusión. El límite existe y es 1. Por tanto, la sucesión es convergente. Preguntas al respecto. ¿Estamos claros con esto? Yo necesito que ustedes participen, un sí o un no. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y algún programa para poder verificar esto? Vamos a hacerlo aquí. Voy a buscar la instrucción de límite, que la debo tener en alguna parte. Yo creo que se escribe límite. Límite. Yo creo que es así. Si no, ahorita la buscamos. Voy a escribir la expresión n dividido, voy a abrir un paréntesis, n más 1. Me pongo afuera y digo n, y el infinito aquí se abrevia INF. Le voy a colocar un apóstrofe y vamos a ver si está bien hecho. Y fíjense que dice que está bien, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito de n dividido o partido entre n más 1. Si yo quiero hacer el cálculo de esto, yo copio esto. Le digo control C, quito el punto y coma, escribo igual, le digo control V, copio lo mismo que está al principio, pero le tengo que quitar el apóstrofe para que me lo evalúe. Y si yo le digo control enter al final, observen que el resultado es 1. Yo lo voy a copiar como si fuese una imagen. Y lo voy a poner aquí. Y le digo que me lo pegue para que ustedes vean que el resultado que me dio aquí es el mismo que me dio aquí. Es decir, que ustedes cuando tengan expresiones como esta, las pueden trabajar por acá. Preguntas al respecto. Jóvenes, yo necesito que ustedes participen. Ajá. Por lo menos escriban si están claros o no. ¿Están mudos hoy, jóvenes?
Yo necesito que participen, que me digan, profe, no entendí, vamos a hacer otro, está claro, vamos adelante, vamos a repetir. Por lo menos Nazar está escribiendo. Me gustaría que los demás participaran. Nazaret dijo que está claro. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Porque con los ejemplos uno este, clarifica la teoría. Voy a tomar otra hoja acá, en mi pizarra, y vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí vamos a escribir, determinar el límite de dos puntos. Y vamos a escribirlo acá. Límite cuando n tiende a infinito de n dividido entre la raíz de 10 más n. Yo quiero saber si esto es convergente o divergente. Entonces vamos a escribir por acá, solución. Yo vengo y vuelvo a escribir el límite cuando n tiende a infinito de n dividido entre la raíz de 10 más n. Si n tiende a infinito, este n tiende a infinito. Recuerden que infinito no es un número, es una expresión que dice que es muy grande. Por supuesto que como es a la derecha es positivo. Sobre, si n tiende a infinito, lo que está abajo, no importa si tiene raíz, también tiende a infinito. Porque si esto tiende a infinito, como es muy grande, no importa si yo le sumo o le resto cualquier cosa, él sigue siendo muy grande. Y si yo le calculo la raíz, él sigue siendo muy grande. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cuál de los infinitos que tengo aquí es más grande? Los dos son grandes y como los dos son grandes, yo no puedo determinar cuánto me da. Yo no puedo simplificar. Quiere decir que esto es indeterminado. Ya cuando esto es indeterminado, yo tengo que observar. Y veo aquí que este n que está acá es n elevado a la 1. Y este n que está acá es n elevado a la 1. Pero este n está dentro de una raíz. Entonces yo tengo que dividir todo por n, cada uno de los términos. Entonces yo vuelvo a escribir el límite. Cuando n tiende a infinito. Y aquí escribo, este n, que es este, lo voy a dividir entre n. Y aquí voy a dividir entre la raíz cuadrada de, como el n que está aquí, yo lo tengo que meter dentro de la raíz, yo lo tengo que meter con potencia 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo la raíz de n al cuadrado, eso es lo mismo que el n. Entonces aquí me queda que esto es 10 dividido entre n al cuadrado. Y aquí me queda n dividido entre n al cuadrado. Si yo simplifico, al simplificar este n con este n, arriba me queda la unidad. Aquí no puedo simplificar, es decir, que tengo que dejarlo igual. Pero aquí sí puedo. Entonces yo puedo simplificar uno de este con uno de este y me está quedando 1 sobre n.
Si vamos a calcular este resultado, el límite de 1, como es una constante, siempre es la constante. Y abajo, si yo tengo un número y yo lo divido entre infinito, no importa si está al cuadrado o no, eso tiende a ser 0. Y si yo tengo 1 dividido entre un valor muy grande, también eso tiende a ser 0. Quiere decir que esto me queda 1 dividido por 0. Por supuesto, 1 dividido por 0 no se puede resolver. Es decir, que esta expresión no existe. O si ustedes prefieren decir, me da como resultado infinito. ¿Por qué me da como resultado infinito? Porque ¿cuántos números pueden haber que multiplicados por 0 se acerquen al 1? Infinito. Quiere decir de que no existe. Entonces, como no existe el límite, no existe, esto quiere decir no existe, entonces la sucesión es divergente. Vamos a ver qué pasa si nosotros lo resolvemos en máxima. Voy a copiar aquí y digo limit, abro un paréntesis, voy a escribir n, lo voy a dividir entre la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada se escribe SQRT, square. Abro un paréntesis y dentro del paréntesis yo escribo 10 más n. Voy a ver qué me da. Fíjense que aparece n sobre la raíz de esto, pero no me aparece nada más. Voy a colocar aquí un apóstrofe y aquí voy a colocar todo esto entre paréntesis para poder escribir luego en el espacio que hay entre los últimos paréntesis una coma y decir que n va a variar hasta el infinito. Me pongo afuera y le doy control enter y aquí aparece. Como yo quiero hacer el cálculo de esto, recuerden cómo se hace. Se quita el punto y coma. Se escribe igual. Se copia todo lo que yo tengo acá, igualito. Se pone aquí. Le quitamos este último igual. Y aquí donde está el apóstrofe lo quitamos para que me evalúe. Me pongo aquí y le digo control enter. Y fíjense cuánto me da. Infinito. Pero infinito quiere decir que no existe, porque infinito no es un número. Entonces yo copio esto, lo voy a copiar como imagen y lo vamos a poner aquí en la parte de abajo. Y si ustedes pueden ver, el resultado de lo que a mí me dio aquí es el mismo que aquí me está dando. Pueden escribir no existe o pueden escribir infinito, cada vez que ustedes tengan 1 partido en 0. Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se vería eso de forma gráfica que tiende a infinito? Claro que se puede ver. Voy a borrar todo esto para que ustedes lo vean. Yo voy a escribir aquí la función 1 dividido por x. Si ustedes ven, si el x este se hace muy grande, es decir, se va a la derecha, fíjense que es como si yo les digo a ustedes que yo tengo un punto aquí
y yo ese punto lo voy bajando. Si yo lo voy bajando y bajando y bajando, el punto se va acercando a la recta del eje X, miren. Y si se va bajando, bajando, ¿a quién se va acercando? Al 0. ¿Ok? Y eso es porque él se está yendo aquí. ¿A dónde se está yendo él? Se está yendo para allá. En el X al infinito. Pero él se está acercando aquí al valor de 0. Es como si yo les digo a ustedes aquí que la función f de x la voy a evaluar en 0. Y si ustedes ven, cuando yo tengo la función a, que es la función f de x, el resultado me está diciendo que me está dando infinito. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes tengan 1 partido entre 0, ¿cierto? El valor de la función se está yendo al infinito. Entonces, es como si yo vuelvo a tomar el punto acá, miren. Me voy a acercar aquí, ¿y hacia dónde va? Hacia el infinito. Necesito un teorema. Ese teorema dice lo siguiente. Si yo tengo un límite, cuando n tiende a infinito, del término de una sucesión, y eso me da L, y tengo una función f, y f es continua en el valor de L, este mismo que está aquí, entonces yo puedo escribir una conclusión. Esa conclusión que yo puedo escribir es que el límite, cuando n tiende a infinito de la función evaluada en A sub n, es precisamente la función evaluada en L. Y eso me sirve a mí para calcular otro tipo de expresiones. ¿Ok? Ya va un minutito. Bueno, pongan atención. Vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí. Lamentablemente, hoy asistieron muy poquitos.